se empiecen a conectar. Es misceláneo, o sea, tú vas temas en general. Sí, ahorita vamos a platicar primero de la parte humana de los servidores públicos. Okay. Primero, quiénes son, de dónde vienen, por qué están aquí, cuál es el interés, y de ahí ya nos metemos al ámbito. Pero bueno, pues aprovechando que ya estamos transmitiendo en vivo y atendiendo a la puntualidad de todos ustedes que se conectan a las 8 de la noche, ya estamos a un minuto de que den las 8 de la noche para platicar con ustedes en su programa de Oráculo Político en Vivo, La Entrevista. Y en esta ocasión nos acompaña Alejandro González Cusi, es el comisionado de Seguridad Pública y Justicia Cívica en el municipio de Colima, una persona que ha llamado mucho la atención desde que llegó aquí a Colima sobre las actividades y de la manera en que está realizando su ejercicio público desde esta área administrativa que no existía en Colima. No había esta figura como tal de la policía. Teníamos lo que era tema de vialidad, de tránsito, pero Alejandro llegó aquí a Colima y está tomando las riendas de una situación que, como sabemos, es un tema muy complicado, muy complejo, el tema de la seguridad pública, pero la idea es hacer estos ejercicios de trabajo periodísticos con la finalidad de que la población se entere de quiénes son los que están al frente de las áreas administrativas, quiénes son los que están actuando y llevando a cabo acciones en beneficio de la población, y también, sobre todo, pues conocer un poco más esa parte, ese lado humano, porque al igual que usted, que yo y todos los que nos están viendo, pues él también es un ciudadano más que vive en esta ciudad de Colima. Pues bueno, iniciamos en nuestro programa de La Entrevista. Está con nosotros Alejandro González Cusi. Muchas gracias, Alejandro, por haber aceptado acompañarnos en esta entrevista. Estamos aquí guardando la sana distancia. Y primero comenzar y decir, ¿quién es Alejandro? Bueno, yo te digo Alejandro Cusi, pero eres Alejandro González Cusi. González Cusi. Pero dinos, a ver, Alex, ¿quién eres y por qué ser comisionado de Seguridad Pública y Justicia Cívica en Colima? Bueno, una gran pregunta, Pedro. Muy buenas noches a ti y a tu audiencia, ¿no? Qué gusto estar contigo, compartiendo con todo gusto aquí y recibirlos en los oficinas de la Policía Municipal. Bueno, es una pregunta compleja la que haces de por qué entrarle el tema de la seguridad y como comisionado. Fíjate que la vida te va llevando por múltiples lugares. Yo soy abogado, ¿no? Soy un abogado que siempre he pensado que el principal problema del país tiene que ver con el cumplimiento de la ley, ¿no? Siempre he considerado que la falta de consecuencias es lo que nos tiene, digamos, en una situación muy complicada, y al no existir las condiciones para que se cumpla la ley, pues se genera la ley de la selva, ¿no? En ese sentido, hace ya cerca de 4 o 5 años, por azares del destino, me invitan a colaborar para implementar el tema de la Policía Municipal. He estado durante mucho tiempo, digamos, entre la vida de empresa, ¿no? y la vida de la iniciativa privada y el sector público, ¿no? Entonces, pero antes de que llegues a esa parte, Alex, estudias, siempre quisiste ser abogado. Tú dijiste, voy a ser abogado. ¿Y dónde estudias? Bueno, estudié Derecho en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, ¿no? ¿Y tu idea era ser abogado para sacar adelante a México? cárcel, sí, pues el tema de, ¿cuál era tu idea? Nació mi inquietud por el derecho una vez que llegaron a embargar a casa de mis papás, ¿no? Embargan a mis papás cuando yo estaba en secundaria y preparatoria, y trataron tan mal a mi mamá, le quitaron el coche, que pues, un sentimiento de impotencia, que dije, a ver, nunca más volver a vivir esto, ¿no? Una prepotencia, un tema, digamos, de abuso de autoridad, y dije, a ver, algo tengo que hacer por ahí, y me marcó, digamos, ese hecho. Okay. Entonces me fui a estudiar la licenciatura en Derecho, ¿no? Entonces, por ahí empecé con mis andares, por estas preocupaciones por los temas sociales, ¿no? Y siempre he estado muy cargado de la parte del derecho público, mucho el derecho parlamentario, ¿no? El tema de responsabilidad de servidores públicos, y siempre he ido caminando como ese lado, la parte de la aplicación del derecho. Me he metido mucho a la cuestión de los derechos humanos, y me tocó vivir épocas muy complicadas. Yo soy de Guadalajara, ¿no? Okay. Aunque tengo mucho tiempo de no vivir ahí, y los últimos años de vida profesional las hice en Morelia. Viví 15 años en Morelia.
Entonces me tocó desde el punto de vista de los derechos humanos, estuve como consejero de derechos humanos, la parte de la intervención de Castillo, ¿no? Esta parte donde prácticamente Michoacán estaba al colapso de una guerra civil, había barricadas y había puestos de autodefensa. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando de 2014, 2015, okay. ¿No? Entonces, en estos momentos muy complejos en Michoacán, donde estuvimos realmente al borde de una guerra civil, 40 kilómetros de Morelia, de mi casa, había barricadas de autodefensas, ¿no? Entonces, una cosa, mezclar el tema de la seguridad con el derecho y con la cuestión de los derechos humanos fue forjando, digamos, como pues una pasta de la que hoy estoy hecho, ¿no? Ok, Alejandro. Entonces, estudias Derecho, realizas algunas acciones y labores en la iniciativa privada, en la parte pública, te vas a Morelia. Me acuerdo que me habías comentado que te vas a Morelia en una situación muy compleja, como ahorita lo comentas, de esa época en Morelia, de que vivía una situación complicada en seguridad pública, y te invitan a trabajar en el ayuntamiento de Morelia, ¿verdad? Sí, estuve como asesor externo, después de toda esta experiencia, digamos, ¿no? Que sumado también tuve un rato, me tocó vivir la transición en el gobierno de Fox, en la Secretaría de Gobernación. Entonces recibimos, digamos, como la administración pública en la parte de gobernación, con temas de derechos humanos y también con temas de seguridad, ¿no? Que tenían que ver con cuestiones muy puntuales. Entonces me invitan a trabajar en el Ayuntamiento de Morelia como asesor externo. Acepté como asesor externo para efecto de todo esto que venimos trabajando desde la Secretaría de Gobernación, 10 años más adelante en Michoacán con la cuestión de los derechos humanos, poderlo llevar a la práctica en un laboratorio muy concreto que era la Policía Municipal de Morelia. Ok, entonces, a ver, esa parte te tocó trabajar en la Administración Federal con Fox, en el área de la Secretaría de Gobernación, ¿en qué actividades? Mira, era lo que se llamaba la unidad de asuntos de estudios legislativos, que a la postre se convirtió en la unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos, que era primero la unidad de staff que tenía el gobierno federal de enlace con el Congreso Federal, y luego se convirtió como en la agencia, digamos, de derechos humanos del gobierno federal. Ok. Entonces llegas a Morelia y te dicen, vente y vamos a trabajar aquí en Morelia. ¿Qué sucedió en Morelia? Bueno, Morelia vivía en ese tiempo, como comentamos, pues, momentos bien complejos, ¿no? Todo el mundo recordará que todavía, digamos, lamentablemente, esta situación ha regresado, situaciones muy complicadas que hoy por hoy son muy similares a las que vive Colima, ¿no? La ciudad de Morelia, siendo la capital del estado, tampoco contaba con una policía, como es el caso de Colima, y el estado pues estaba incendiado, ¿no? Un tema de violencia desbordada, un tema también pues muy complicado desde el punto de vista político, y me invitan como a formar la policía, ¿no? Me dicen, oye, el alcalde, que era un amigo mío, vamos a tomar el compromiso de la seguridad, ayúdenos aquí con el tema jurídico para armar la cuestión de la policía. Y pues bueno, dije, a ver, todas esas ideas que habíamos trabajado en materia de derechos humanos, pues vamos a aplicarlas. Y así es como llego a Morelia, un poco rehusándome al tema de la policía, como todo mundo dice, oye, a ver, el tema de la policía desde lejos, ¿no? En la medida que tenga menos contacto con la policía, mejor. Entonces, fue un acercamiento, incluso, te diría, casi contra mi voluntad de entrar con este tema de la policía. Me rehusaba, ¿no? Por el ambiente y por el propio prestigio que tienen las corporaciones policiales del país. ¿Pero qué sucedió en Morelia, Alex? O sea, sabemos que se convirtió Morelia en un ejemplo nacional en la implementación de un esquema totalmente distinto, que rompía paradigma en un ambiente nacional de seguridad pública donde decían tenemos que hacer un combate frontal al crimen, donde veíamos la idea o que todavía se mantiene, de llevar los militares a las calles a realizar acciones de seguridad pública. En ese contexto, que era muy ferviente, estamos hablando 2014, 2016, de esa situación en la que se planteaba el país, ¿de dónde salió esa idea del tema de justicia cívica? Bueno, mira, fue una cuestión, fue un modelo que se gestó directamente en Morelia. Mando saludos a Bernardo León, un gran amigo que fungía como comisionado, lo que soy ahora yo aquí en Colima. Él fungía como comisionado en la Policía Municipal de Morelia. Entonces empezamos a plantear un escenario, él traía el escenario del tema de la justicia cívica, y con todo este diagnóstico, digamos, en materia de derechos humanos, el diagnóstico de considerar que el tema de la seguridad implica
más una cuestión de falta de cumplimiento de la ley que estrictamente policial. El 90% tiene que ver con el tema de la ley, solamente un porcentaje muy pequeño con estrictamente policial, con las armas, vaya. Entonces, en ese sentido dijimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo generamos? Se hizo una mezcla entre lo que son los modelos, digamos, de cortes municipales en Estados Unidos, ¿no? Y el tema también de las barandillas mexicanas. Entonces dijimos, oye, si se trata de un tema de compaginar la labor de la policía con la aplicación de la ley, pues vamos fusionando este tema. Entonces, reactivando la cuestión de la justicia municipal, pero desde un ámbito mucho más amplio que implicaba pues, el nuevo sistema de justicia penal, aplicar los principios del sistema de justicia penal y hacer un mini sistema penal a nivel administrativo, a nivel municipal, que te permitiera pues, tener bajo control todo un escenario. Pero, digo, entiendo la parte esta que dicen, bueno, vamos a compaginar y crear el hecho de que la gente cumpla la ley y crear un mecanismo para que la gente lo cumpla, ¿no? Porque, digo, al estilo de nosotros los mexicanos, somos muy gustosos a no cumplir la ley, ¿verdad? De que, no, pues ándale, écheme la mano, me estacioné mal, me pasé el semáforo, o me pasé el alto, oiga, darle el billetito, el moche para que no los infraccionen. Pero ¿en qué momento pudieron ustedes pensar así, bueno, si implementamos esto puede ser un principio para provocar que la gente cumpla la ley? Pero con la estructura que se tiene en nuestro sistema de justicia en este país, las estructuras como las tenemos los municipios, ¿en qué momento puede encajar esto, Alex? No podría ser como que estás intentando o peleando con molinos gigantes o diciendo que a lo mejor lo que tú estás planteando pues es algo utópico. Sí, por supuesto. A ver, yo creo que de ahí partimos. Es un tema utópico, por supuesto, pero al mismo tiempo es un tema disruptivo y contracultural. En este país hemos ido tratando de resolver las problemáticas de seguridad pública en un ámbito que no ha dado resultados. Es decir, dijimos, oye, ¿cómo logramos hacer ese cambio? Si el problema es de aplicación de la ley, generemos un ambiente, un escenario donde podamos hacer aplicar la ley. Y más aún, dotar a la policía de una herramienta específica, que es un juzgado cívico para dirimir controversias, y al mismo tiempo para que la policía procese, digamos, información, reciba denuncias, investigue y generes todo un andamiaje de justicia, un andamiaje institucional de la ciudad, para que puedas resolver el 90% de las problemáticas que se presentan en la ciudad. Y ese 90% de las problemáticas es el 90% de los delitos, ¿no? que inician, digamos, porque esto también está ya muy estudiado, en la cuestión pues del crecimiento de la violencia. Es decir, orden genera orden, desorden genera desorden, ¿no? Teoría de las ventanas rotas, la cuestión de generar los incentivos para que, atendiendo las pequeñas cosas que en principio pueden parecer como muy minúsculas, ¿no? Tomar en la vía pública, drogarse en la vía pública, el graffiti, pues esto finalmente ha estado demostrado científicamente que va generando que la violencia crezca. Entonces, digamos, la apuesta fue esa, oye, a nivel municipal, ¿qué alcance tienes desde el propio municipio? Pues generemos un ambiente institucional que depende enteramente del municipio para tomar la responsabilidad que nos toca. Y dijimos, vamos a apostarle ahí a ver qué es lo que sucede. Entonces, después de un diagnóstico que se realiza de manera muy intensa para saber dónde estamos parados, dices, oye, el 90% de la bronca está al alcance de la mano, ataquemos ese 90%. Es así como surge, digamos, este modelo que lo que propugna es atender desde el nivel más cercano a la ciudadanía, que es el nivel municipal, la problemática que después va a generar en incidencia delictiva. O sea, la apuesta es a decir, con esto de lo que planteas de las ventanas rotas, que para quienes nos están escuchando es una teoría que utilizó Nueva York. Sí, primero basado en unos profesores de Harvard que hicieron un estudio dejando un vehículo abandonado en una colonia, ¿no? Y decían, oye, mientras el vehículo lo dejas ahí y está entero, está íntegro, pues no pasa nada. Le rompes un cristal y al día siguiente le roban una llanta, le roban tal. Entonces era un poco para explicar que ante una situación donde no se genera orden, pues la tendencia es a que haya desorden, ¿no? De manera institucional. Es como decir, en algunos lugares, en algunas colonias que avientan la bolsa de la basura en un lugar y como ven que hay la ventana, pues va el otro y también ahí la avienta y ahí se va y ya no se convierte ya en el basurero. En un problema muy grande que eso te va a traer otro tipo de consecuencias. Entonces se popularizó el término y esta teoría, digamos, justamente en el caso de Nueva York, ¿no? Con el tema de la implementación del modelo de tolerancia cero, ¿no? Recordás a Giuliani,
¿no? Y al jefe Bratton en la policía, ¿no? Hicieron ahí el comisionado Bratton y el alcalde Giuliani hicieron una mancuerna que logró sacar adelante Nueva York. Y entonces esas acciones que ustedes realizaron ahí en Morelia, ¿qué resultó? Mira, resultó que empezamos con unos jueces cívicos para efecto de dirimir estas controversias y al poco tiempo nos dimos cuenta que la situación de los homicidios, que es un indicador pues muy, digamos, muy claro en el tema de la seguridad, en el caso de Michoacán pues iban francamente a la alza, igual que en la escala nacional. Eran en su tiempo pues digamos, los momentos más álgidos, más violentos de la historia del país, y de repente los índices de Morelia iban para abajo. Entonces dijeron, oye, algo está pasando en Morelia, que incluso Michoacán va a niveles muy altos, 30% de crecimiento, a nivel nacional también está desbocado, pero Morelia tuvo una caída del 13%. Entonces aquí es donde empiezan los estudiosos, llegaron los americanos con ayuda internacional a decir, oye, algo están haciendo estas gentes aquí que está solucionando el tema. Y en el fondo, la situación era que habíamos generado un lugar que eran los juzgados cívicos conectados con la policía, donde se dirimían las controversias, donde los ciudadanos podían ir a arreglar sus problemáticas antes de agarrarse a golpes o llegar a los puños, ¿no? Entonces, se construyó realmente un escenario y un esquema de prevención muy temprana que a la postre empezó a dar resultados interesantes. ¿Pero qué es un juzgado cívico? Bueno, o sea, ¿qué sucede ahí adentro? Mira, un juzgado cívico, si lo quieres decir con palabras muy llanas para que todo el mundo se entienda, me gusta explicarlo, es como si hicieras una mezcla, ¿no? Metes en una licuadora las películas típicas de la barandilla de Cantinflas, ¿no? Hasta que está ahí Cantinflas, como el señor delegado, resolviendo, que son la justicia municipal. Cuando te llevan a la delegación, te califican tu multa, oiga, señor, a ver, ¿qué es lo que pasó? No sé qué, lo traen por el reglamento, y lo mezclas con estas películas de Estados Unidos, donde están las cortes formales, ¿no? El juez togado, con la bandera, con los elementos de autoridad, donde están juzgando, digamos, y el ciudadano se presenta a rendir, digamos, el respeto que merece el Estado. Es una mezcla entre esto. Lo que es el juzgado cívico es la presencia de un juez que lo que hace es aplicar los reglamentos. Insistimos, el problema y el diagnóstico está claro. En México tenemos un problema de inseguridad porque hay un incentivo muy alto para que las cosas pasen. En nuestro país, el 99% de los delitos quedan en la impunidad, ¿no? Sí. Digamos, descontando el tema de la cifra negra. ¿Por qué? Porque si no te detuvieron en flagrancia, es decir, al momento de cometer el delito, no se hace investigación, aquí no pasa absolutamente nada. Entonces lo que tenemos que generar es, oye, que pasen cosas. ¿Cómo haces que pasen cosas? Y este es el ejemplo clásico, decir, oye, a ver, ¿cómo es posible que vamos a otro país como Estados Unidos y solamente cruzar la frontera no tiramos la basura, hacemos salto total en las esquinas? Dice, oye, no es un problema de civismo, que en el fondo pudiera pensar, tampoco es que los americanos tengan mucho civismo, Tiene una policía dura también que no perdona al que la hace. Lo estamos viendo ahora en este debate en Estados Unidos con la muerte de George Floyd. Entonces, se pensó en un escenario así, donde las pequeñas conductas pudieran empezar a tener consecuencias para efecto de que hubiera, digamos, vigencia de la ley, que es en el fondo lo que estamos buscando. Entonces, finalmente, el objetivo es que la gente cumpla la ley. Que cumpla no solamente la gente, ¿no?, sino los ciudadanos, pero además someter a la autoridad de la ley, que eso también es un ejercicio bien interesante. Lo que busca la justicia cívica es tener un juzgador, tener una figura de autoridad que al mismo tiempo que recibe la catarsis del ciudadano, que le da una oportunidad de defenderse en un ambiente garantista desde el punto de vista jurídico, al mismo tiempo también somete a revisión y fiscaliza los actos de la autoridad. Entonces, sometes al reglamento no solamente a los ciudadanos, sino principalmente a la autoridad. Entonces, en el fondo, después de darle muchas vueltas, muchos estudios, los conocedores del tema dijeron, oye, lo que está pasando en los juzgados cívicos es que están formando ciudadanos y al mismo tiempo están formando autoridades. Entonces, es una respuesta que apuesta, ¿no?, a la cuestión de formar instituciones a mediano y largo plazo, que es lo que realmente va a lograr resolver el problema de la seguridad del país. ¿Fortalecer la institución policial de este país, te refieres? Sí, por supuesto, primero la institución policial, pero al mismo tiempo dotar también a las alcaldías de un mecanismo de gobierno. Lo hemos dicho, un alcalde que no tiene una policía que le permita cumplir y llevar a cabo sus decisiones, pues es un intendente, es un ciudadano, una persona que barre la calle, que pinta postes, que cambia los focos, pero que no gobierna. Hoy, en el ámbito de gobernanza, se requiere llevar la decisión y las prácticas de gobierno a la realidad, es decir, tener la capacidad de que las cosas pasen. Entonces,
eso es finalmente lo que se busca, no solamente fortalecer a la policía, sino en el fondo fortalecer la presencia del Estado, desde un punto de vista democrático y no, digamos, no de manera inquisitorial, sino permitir la toma de decisiones, pero también en el caso de desviaciones o incumplimientos de la ley, tener la capacidad y la fuerza para llevar aquello con las consecuencias que correspondan. Ok, Alex. ¿Y entonces en qué momento dices, voy a Colima? Bueno, llego a Colima, me invitan a Colima, ¿y por qué? Cuando te dijeron no dijiste en un momento, ¿dónde está Colima? No, para nada. Ya tenía el gusto de conocer a Colima y de haber gozado, digamos, de amigos, de parientes, de familia. ¿Cómo es que llegas aquí a Colima? Mira, terminando la administración, nosotros nos planteamos en Morelia lograr la implementación del modelo a 6 años, que como bien decías, se volvió el modelo que se implementó en Morelia con esas 3 fases de justicia cívica, atención a víctimas y policía de proximidad, se convirtió en el modelo nacional de policía. Lo habíamos planteado implementarlo en 6 años, pero a la mitad del alcalde perdió la reelección. Por muy pocos votos pierde la reelección y llega un alcalde con otras ideas, digamos, en mente, aquello de la legalidad, pues no la entendía muy bien o realmente, francamente, la despreciaba, ¿no? Entonces no se entendía muy bien y corría serios peligros de desvirtuarse. Poco antes de que se entregue la administración, el presidente municipal de Morelia me dice, oye, viene un amigo mío, compañero diputado federal, que es el alcalde electo de Colima, ¿puedes enseñarle lo que hemos hecho? Bueno, me tocó ser el guía de turistas ahí del 8, conocerlo con el equipo que tenía aquí la transición de la alcaldía, y desde que el alcalde vio aquello dijo, esto es lo que soñé para mi ciudad, lo quiero. Entonces yo lamiéndome un poco las heridas, porque decía, oye, es que en Morelia ya aquí no le están dando seguimiento, tal. Me dijo, a ver, no te preocupes, o sea, tenemos un nuevo proyecto que iniciar. Y así es como arranco como asesor externo del municipio y duré pues un par de meses desde que estaba el 8 como alcalde electo hasta hace casi un año que estuve en la implementación externa del modelo en Colima. Y por ejemplo, Alex, o sea, Colima hemos estado en el foco nacional, nos señalan como uno de los estados más violentos en el país, con la mayor tasa de homicidios per cápita en el país, que nos pone en la esfera nacional, situaciones complicadas en las que se ha estado viviendo en el estado, y entonces te dicen, ven a Colima, vamos a implementar esto, como que si te hubieras metido en medio del océano a tratar de romper con una dinámica que se viene estableciendo en Colima de la implementación de la seguridad pública bajo el mismo modelo anterior de los últimos, ¿qué te puedo decir? Los últimos tres sexenios en este país. Sí, bueno, a ver, Colima implica un reto muy interesante, ¿no? Y que, como bien dices, tiene una repercusión nacional. Entonces, desde ahí se volvió un atractivo, digamos, y un reto bronco el aceptar, ¿no? Pues finalmente los índices delictivos de la ciudad y del estado, pues son complicados. Vive una situación, no quisiera decir como el caso de Michoacán en su momento, pero muy, muy compleja, ¿no? Ameritaba también y representaba un riesgo y un reto enorme, ¿no? Que dije, bueno, creo que vale la pena digamos, tratar de implementar no un modelo como el de Morelia, porque hoy por hoy Colima tiene su propio modelo, se ha tropicalizado y se le hizo una serie de reformas y de modificaciones, que la intención fue, oye, a ver, vamos mejorando, ¿no? que el tema de Colima supere el de Morelia. Entonces, desde ahí implicaba un reto bien interesante y pues mucha gente también decía, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, ¿qué locura estás, ¿no? realizando o a punto de hacer? Y finalmente, pues bueno, mira, a un año de distancia, poder decir que las cosas van caminando, te lo platicaremos, que el reto sigue siendo un reto monumental, un reto que tiene alta incidencia y un reflector nacional en un laboratorio mucho más pequeño que Morelia y que permite tomar decisiones, seguir implementando cosas que realmente pueden llevarse a la práctica. ¿Pero qué encontraste cuando llegaste aquí a Colima? ¿Qué fue lo que viste? ¿En qué situaciones y en qué condiciones encontraste? Mira, muy complicada. El municipio de aquí de Colima. Muy, muy compleja. Recuerdo pues la toma me trajo el 8 aquí la primera vez a tomar, digamos, el control de la policía y pues era una policía, digamos, poco equipada, una policía con muchas carencias de infraestructura, que dices, bueno, pues esto es lo que hay que entrarle, ¿no? Y hay que resolver.
Todavía el reto se vería mayor, digamos, ¿no? Es decir, con muchas limitaciones, pero dijimos, con esto vamos a trabajar, y con esta policía, y con estos grandes seres humanos que tenemos aquí, vamos a sacarlo adelante. Entonces, ese ha sido el planteamiento y la apuesta inicial, decir, oye, a ver, ¿cómo logramos demostrar que sí se requiere el dinero, digamos, ¿no? Los recursos? Es importante, una política pública al que no se le asigna recursos no sirve de nada, no existe. Sin embargo, pues dijimos, oye, lo que vamos a poner a prueba es un modelo, no tanto el tema presupuestario. Y así le hicimos un planteamiento al gobierno federal, decirle, en Colima vamos a dar los resultados que dan las grandes policías del país. Y empezamos de a poco, decir, oye, a ver, de ese shock de decir, tenemos una policía no certificada, poco capacitada, sin uniformes, sin capacidad de fuego, una serie de cosas, dices, bueno, pues vamos generando las capacidades institucionales para que esto camine. Pero es el policía promedio de este país, ¿no? O sea, sí, encontrarnos como si alguien dijera, a ver, vamos a contratar a alguien para policía en cualquier municipio, estado, en cualquier parte de este país. Dice, a ver, el primero que pase ahí, véngase usted de policía. O sea, termina siendo a veces un espacio que no le dan ese lugar. Incluso nosotros también como ciudadanos no respetamos a la figura del policía, lo vemos como un personaje corrupto, lo vemos como una persona que nada más me va a chingar. Entonces, ¿de qué manera poder cambiar esa percepción, Ale? O sea, porque finalmente vemos a lo mejor el esfuerzo que puede estar haciendo aquí Colima, pero sí, sigo avanzando por la calle o por Tercer Anillo y voy a llegar a otro municipio y ya me voy a encontrar otra figura policial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por dónde hay que hacer para que el policía se le pueda dignificar la figura policial? Bueno, ¿hacia dónde debe de ser? Es un tema complejo y la estrategia incluye, digamos, distintos indicadores y también objetivos muy claros, ¿no? Y parte de un diagnóstico. O sea, lo importante aquí no es perder el foco, es decir, oye, si tienes claro dónde te encuentras, a dónde quieres llegar, no te desvíes del camino. Entonces, en ese sentido, el reto es enorme. Como bien dices, el desprestigio ya crónico de las policías en este país es una cosa abrumadora. Por eso desde el principio dijimos, oye, lo primero que hay que hacer es generar capacidades institucionales, tener policías preparados, uniformados, armados, pero eso no es suficiente. Lo más importante es lograr una mística de servicio que permita generar instituciones. Y fue el primer objetivo. Dijimos, oye, la Policía Municipal de Colima, ¿cuál va a ser su objetivo de aquí? Su visión a 3 años, que sea la institución más querida de la ciudad. Oye, ¿eso no te parece un poco romántico? Eso es un poco loco. ¿Cómo que la institución más querida? Claro, si esto lo llevas a nivel de indicadores, puedes tener cosas bien interesantes. Una persona que es querida, ¿no? Es una institución, es una persona que es leal, una persona que es efectiva, una persona que genera respeto. Entonces, te implica ir ganando una autoridad y eso implica dar el ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues sí, trabajas desde la generación de capacidades institucionales, desde redignificar los salarios, el tema de la relación con los policías, el tema de la relación que tienen que tener con los ciudadanos, y es un tema de cambio cultural. Yo te decía al principio, esto es disruptivo, esto es un cambio cultural. El que diga que soluciona la seguridad en este país en el mediano o el cortísimo plazo está mintiendo. Eso es imposible, esto se descompuso hace mucho tiempo. Y si queremos tener soluciones que duren en el tiempo, pues hay que apostarle a un cambio cultural. Eso implica dinero, implica tiempo, pero implica sobre todo un esfuerzo continuado para que las cosas pasen. Entonces, ese es el drama, querer resolver las cosas como siempre las hemos querido resolver desde otros niveles. Yo ponía el caso de Michoacán hace un momento, decirte que en el caso concreto, por ejemplo, de la ocupación de Michoacán por parte del gobierno federal, nadie lo pone en duda que era necesario. Estamos al borde y al colapso de una guerra civil. Sin embargo, puedo decirte que después de la intervención, porque fue una estrategia de ocupación federal, con toda la fuerza de la Policía Federal, con toda la fuerza de la Armada, con toda la fuerza del Ejército, llegaron a ocupar la zona de la Tierra Caliente de Michoacán. Hoy, después de tantos años, decirte que en aquellos momentos logró ponerse cierto orden, pero en el momento que ahorita quitas a los militares, quitas a la gente armada y no generas instituciones, hoy la Tierra Caliente tiene niveles 6 veces más grandes de extorsión, de homicidio, de robo, porque no se generaron las capacidades institucionales y locales. Es decir, esa tarea ardua, complicada de apostarle es la que no se hizo y se ha visto a lo largo del país. Entonces, la situación de emergencia como la que sigue hoy, llegamos y platicamos con el alcalde, oye, ya no podemos jugar a hacernos güeyes, ¿no? El que tome la responsabilidad de la administración y de la seguridad, que es un compromiso primario, tiene que entrarle a los temas.
Entonces, encontrarte un alcalde que no se dan en las macetas, ¿no? Que dice, oye, yo quiero tomar a la policía en mis manos, quiero retomar ese compromiso de brindar seguridad. Colima era una de las pocas ciudades del país, capital, que no tenía el servicio de seguridad pública, ¿no? Dependía de la instancia del Estado para poder. Entonces el presidente municipal no podía quitar un vendedor ambulante de la puerta de la presidencia porque tenía que pedirle permiso al gobernador del Estado. Entonces, es decir, bajo ese esquema dices, oye, esos alcaldes no se dan en todos lados, hay que apostarle, ¿no? Hay que entrarle, y es como llego a Colima, con esa intención de un alcalde de retomar la seguridad, de un compromiso con su pueblo, con sus ciudadanos, y en ese sentido pues estamos aquí. Pero Alejandro, la gente espera resultados inmediatos, ¿no? O sea, podemos estar aquí platicando esta situación y se oye bonito, se oye como algo alcanzable, como algo, un ideal, pero la población a lo mejor que ha sido sufrido un asalto, que le han robado en su casa, que le han robado su vehículo, que ha sufrido alguna situación de violencia o de inseguridad, esa gente dice, no, yo quiero resultados inmediatos, y si eso significa que deba de venir Rambo y Comando o las Tortugas Ninja a darnos seguridad, tiene que venir. Y esta idea, a lo mejor, de crear una institución, como que la dejan o la hacen menos, incluso hasta pudieran llamarte que tú estás con algo fuera de, o sea, como que no debería de ser así, cuando ves que el gobierno del estado, el gobierno federal, los municipios vecinos o los estados vecinos traen una dinámica totalmente distinta, ¿no? Que dicen, tengo que reducir mis índices delictivos, robos, asaltos, el robo a casa habitación, homicidios. Esos son los índices que están buscando resolver todo el mundo. Bueno, a ver, ¿por qué tú estás diciendo que tengo que crear una institución, fortalecer la figura policial y a lo mejor el día de mañana vemos los números? No, es que tampoco quiere decir que hagamos una cosa para dejar de lado la otra. Es decir, eso es lo importante. Es decir, el momento que generan las instituciones, no quiere decirle que la Policía Municipal de Colima no tenga, digamos, dentro de sus objetivos, el bajar la incidencia delictiva. Por supuesto que no es así. Yo te podría decir, el objetivo principal era convertir a Colima, digamos, en la ciudad, de una de las 10 ciudades más seguras del país. Eso implica reducciones en incidencia delictiva de un 15-25%, un tema de pegarle en la confianza, incremento 25%, es decir, hay indicadores de niveles de incidencia delictiva y de comportamiento policial que por supuesto que están planteados en la estrategia, y decirte que a un año de comparación, y esto lo pueden revisar, digamos, en documentos serios del INEGI y en las cifras oficiales, ha habido resultados parciales. ¿Por qué digo parciales? Porque también la problemática que se vive en Colima no es una problemática compleja. No es para que dimensionemos, en la ciudad, en el municipio de Colima, se cometen en promedio 4 veces más delitos que en el resto del país. Eso nos pone, digamos, en un escenario para saber dónde estamos parados. Oye, se cometen muchos delitos, muchísimos delitos, ¿no? Ahora, lo importante es conocer dónde estamos parados, qué son esos delitos para poder atacarlos y poderte decir que en el tema concreto de Colima el diagnóstico es muy claro, son 3 cosas. Por un lado tienes violencia familiar, alto consumo de drogas y el tema de robo a casa habitación. Es decir, está perfectamente delineado y claro. Tenemos el tema de un alto consumo de droga derivado de la problemática del puerto Manzanillo. Hay mucha droga presente en la ciudad, sobre todo droga sintética, un problema muy serio de consumo de droga, casi de 10 veces el promedio nacional, 10 veces el promedio nacional, que hoy tenemos a gente que está intoxicada, que requiere robar, ¿no? Seguir robando para seguirse drogando y que te está generando violencia en casa. Ese es lo que le duele a Colima. Entonces tienes una alta tasa de robo a casa habitación porque un adicto se roba la bicicleta, se roba el cobre, se roba la llanta, se roba el espejo, lo que puede robarse, salvo algunas cuestiones que tenemos focalizadas especialmente en la zona norte de algunas bandas más elaboradas. El resto es un tema de violencia, ¿sí? La violencia ha ido incrementando también por la cuestión de este consumo de drogas. Ahora, eso no implica, insisto, el trabajar en la formación de instituciones, que no estamos abatiendo los índices delictivos. Yo podría decirte que 2018-2019 y el tema del robo a casa habitación ha bajado un 28%. Pueden checarlo, un 28%. El tema de robo a negocios también cerca de un 26%. El tema de robo a vehículos rondando más o menos esa cifra. Es decir, los resultados afortunadamente van dándose. Dicen, oye, a mí me han vuelto a robar. Por supuesto que es un problema, nadie está diciendo que el problema esté bajo control, pero por supuesto que el objetivo es que los índices bajen. Lo que estamos diciendo es, oye,
el que prometa que eso va a bajar en el corto plazo, miente y miente rotundamente, está comprobado. Entonces lo que estamos haciendo es, al momento que tú generas capacidades, pues tienes la oportunidad de hacer un mayor patrullaje, de hacer inteligencia, de implementar ciertas cosas, de hacer rendir los recursos. Yo decirte, oye, a ver, pocos policías, bueno, ya hablaremos de ese tema también, pocos policías, pocos recursos, pues hay que hacer patrullaje inteligente, hay que tener un área de investigación, hay que tener un área de análisis, para con poco hacer mucho. Eso es lo que le estamos apostando, pero no quiere decir que no está dando resultados, ¿eh? Puedo decirte, y ahí está, el tema de conflictividad social, que es el indicador más preciso en la implementación de los modelos de justicia cívica, medido por el INEGI, ha caído el 50% de un año a otro en el tema de conflictividad social. En el tema de confianza en la policía, que es el principal objetivo, tú decías, las policías hoy sufren un desprestigio importantísimo. Así es. La Policía Municipal de Colima pasó del lugar número 28 al número 12 en confianza a nivel nacional. Es decir, eso es lo que ha llamado la atención de organismos internacionales, del propio gobierno federal. ¿Por qué la gente confía más ahora en la policía municipal? Bueno, hay que decirlo que en primer lugar también juega un efecto de que antes no existía, ¿no? Es un hecho que hoy la gente empieza a identificar también el quehacer de la propia policía municipal, el hecho de tener una imagen propia, un uniforme que lo hace distintivo, ¿no? Yo creo que ese trabajo de proximidad, de estar muy cerca de los ciudadanos, que ese es uno de los elementos básicos del modelo, que implica resolver sus problemáticas, ¿no? Es decir, es concebir a la policía como un facilitador de la vida social, ¿no? Por eso el alcalde, digamos, no se cansa de mencionar que el modelo no implica la formación de una policía con metralletas, con armas, ¿no? Que asuste. Esa no es la vocación de las policías municipales. Las policías municipales están para cuidar a los borrachitos, la riña, el tema de la gente que está tomando en la calle, ¿no? Que eso es lo que le duele a los ciudadanos. Basta revisar las iniciativas y los principales estudios del INEGI en tema de inseguridad. La percepción de inseguridad en este país no se da principalmente porque encontremos cadáveres y altos delitos de alto impacto. Por supuesto que se llaman de alto impacto porque ver un descabezado, un ejecutado, pues por supuesto que tiene un impacto poderosísimo en la población. Pero cuando le preguntan a la gente, oye, ¿qué es lo que más te genera inseguridad? En Colima, a través del INEGI, lo que la gente contesta es ver gente tomando y drogándose en la calle. ¿Por qué? Porque eso me genera incertidumbre, me van a asaltar, me van a hacer algo, no hay orden en la calle. Entonces, en la medida en que tú generas las condiciones para que haya orden, decíamos al principio, orden genera orden, desorden genera desorden. Pero eso no implica claudicar en ningún momento para que se den los resultados que hoy afortunadamente se han dado también de manera inmediata y que son fotos parciales de la situación. Porque el hecho de la figura policial que está desprestigiada en nuestro país, cambiarle esa imagen es complicado, se termina siendo algo complicado. Hubo un caso, por ejemplo, en Brasil, donde el problema esto de las favelas que se suscitaba en esas partes de la ciudad, lo que le apostaron era a crear policías sociales, o sea, rompiendo el esquema de decir, como ahorita tú lo estás diciendo, voy a llevar a un policía bien armado con un R15, acá todo como Rambo, y para disuadir el tema de inseguridad. Pero entonces empezaron a convertir a los policías como entes sociales para generar esa interacción en su mismo entorno, en su mismo lugar, y que el policía se convierta en un articulador social. En Colima estamos buscando eso en los policías, de que se conviertan en esos entes articuladores que en su lugar donde viven, porque los policías pues tienen una vivienda, viven en una colonia, de que se conviertan en esos entes respetables de los vecinos, que los vecinos los vean y digan, se sientan orgullosos de tener un vecino como policía, o hacia dónde, porque si el policía está realizando su labor, realiza sus labores cotidianas, pero luego ves la otra imagen del policía, ¿no? Que está realizando otro tipo de situación, lo que pasó recientemente aquí en Colima, que el cobarde asesinato de 7 policías estatales que van a cuidar a unos empresarios, o que el policía está realizando otras labores que no son las que tiene que realizar. Entonces, ¿cómo cambiarle ese chip al policía, Ale? O sea, estos policías que están aquí en el municipio
pues tienen muchos años siendo policías. ¿En qué momento ellos se la creen? ¿En qué momento ellos deciden, sabes qué? Pues ahora voy a hacer esta labor. Bueno, ¿Qué es en lo que tú estás trabajando con ellos? A ver, yo creo que ese es el reto, lo decíamos hace un momento. O sea, lo importante es lograr a través del cambio de las personas, ¿no?, este cambio. Es decir, en la medida en que logras que la autoridad sea autoridad. Pero la autoridad no es poder, no son armas, no es imponer las cosas, sino volverte un referente en la comunidad, ¿no?, en la propia sociedad, como una persona consecuente, ¿no? En ese sentido, pues la policía empieza a funcionar de manera distinta, empieza a ser un mediador, a ser ese articulador social que bien mencionas, para efecto de resolver las problemáticas. El ciudadano, los vecinos ante un problema vecinal recurren al policía como esa figura de autoridad más próxima para efecto de resolver sus problemáticas. Entonces, esa es la apuesta, es decir, cómo recobrar ese significado de lo que tiene que ver con una policía comunitaria, una policía muy cercana que está para servir. Entonces, todo esto parte de un diagnóstico muy preciso, y lo hemos dicho hasta el cansancio en el tema de la competencia, una competencia congruente. Es decir, hoy por hoy en México pasa lo que yo veía cuando jugaba mi hijo fútbol en el kinder. Iban los 22 tras la pelota, era muy divertido. Las porterías se quedaban vacías porque iban los 22. Se ponía una divertida de aquellas, pero era una catástrofe, ¿no? Entonces, hoy por hoy, en el caso de la competencia de las autoridades, pues tienes a la Guardia Nacional o al Ejército o a la Policía Estatal y a la Policía Municipal haciendo proximidad en los centros de las ciudades. Dice, oye, a ver, la capacidad de fuego, el propio perfil de preparación son muy distintos de uno y otro. ¿Por qué no nos dividimos las posiciones? ¿Por qué no uno juega de portero, el otro de medio y el otro de defensa y de delantero? Es decir, en la medida que cada quien comprenda lo que le corresponde, y la Policía Municipal es ese ente que está más pegado a los ciudadanos, ¿no? Literalmente para ayudar al viejito a cruzar la calle, el gato en el árbol, cuidando al borrachito, y efectivamente también para la prevención de los delitos, en cosas. Muy al principio tuve una discusión con un mando policíaco del Estado que me decía, entonces lo que va a hacer la Policía Municipal de Colima es solamente atender faltas administrativas. Le dije, no lo estoy diciendo así, pero si fuera el caso te diría que el 90% del problema está resuelto, porque los delitos ahí empiezan, porque esa impunidad de que no pasa nada, ¿no?, de que puedo corromper, de que puedo hacer lo que quiera y no pasa absolutamente nada, es lo que tiene este país postrado, ¿no? Entonces yo creo que esa es la apuesta de generar ese cambio institucional, ese cambio cultural. Y esos cambios no son de la noche a la mañana. Sí, claro. Había que convencer a un grupo de valientes, ¿no?, de policías, ¿no? En su momento eran agentes de tránsito que se dedicaban a eso, a dar realidad. Convencerlos y cambiarles de chip y decir, oye, eres un policía, eres el representante de la ley donde estás parado. No estás para levantar infracciones, no eres un velador, ¿no? Eres el representante de la ley. Ese cambio cultural ha sido un tema muy bonito, digamos, que ha tenido como una aceptación, y que la propia policía dice, pues sí, en la medida en que yo soy ese articulador, que soy ese representante de la ley, me dignifico y dignifico el trabajo que hago. Entonces, ese es el cambio cultural, decir, oye, si eres el representante de la ley, pues tienes que ser consecuente, ¿no? Y hablando sobre esa parte que ahorita comentabas, de fortalecer al ente policial, estamos hablando, lo decías, de recursos públicos, hay que apostarle al tema de seguridad pública. Tú lo dijiste en este momento, los municipios se convierten en los entes públicos de primer contacto con la ciudadanía para resolverle su problemática. A lo mejor aquí en Colima no lo vemos de esa manera porque está pequeño y el Estado aquí está, en la capital, y a lo mejor no vemos esa gran diferencia, tal vez, lo pongo entre comillas. Pero, por ejemplo, en municipios de este país, que tenemos 2.400 municipios en el país, hay municipios muy alejados y que, como tú bien dices, la figura policial es la ley, ¿verdad? Como esta película de La Ley de Herodes, muy popular que se hizo. Entonces, el gobierno federal dice, los recursos de seguridad pública lo apostamos a la Guardia Nacional, a un cuerpo militar o policía militar, y ahí le aventamos los recursos. ¿Qué pasa con los municipios? O sea, tú ahorita que comentabas que te tocó trabajar en la época de Fox, recordemos que en la época de Fox fue donde se le dio mayor fortaleza a los municipios.
le apostaban a esto de que se creó la agenda de lo local, donde decían que un municipio debía de fortalecerse administrativamente, financieramente, de recursos humanos, el tener policías fuertes. ¿Por qué? Porque decían, si es el primer órgano de gobierno que está cerca de la población, pues así pudiera yo resolverle de manera inmediata la problemática social. Pero si vemos que la postura es de destinar los recursos a una situación de este tipo, de la fuerza policial concentrada en esta Guardia Nacional, ¿qué pasa con los policías municipales? ¿Qué pasa con esos recursos, Alex? O sea, ¿qué le está sucediendo a los municipios para su policía? Por supuesto que ese es el gran reto, ¿no? Y ese es una tensión muy grande que existe hoy en día. En el caso concreto de la Policía Municipal, casi el 90%, yo diría el 95% del proyecto de la Policía Municipal depende del presupuesto federal, ¿no? El tema del Fondo 4, el Fortamun y el Fortasec, que son los que permiten que se puedan pagar los salarios de los policías, el tema de la infraestructura, el tema del equipamiento, etcétera. Entonces, hay una gran dependencia, por supuesto, a los recursos federales. Ahora, todo esto tiene que, digamos, ir cambiando en el sentido de que hay que buscar nuevas formas de financiamiento. Por supuesto que ante la apuesta que se hace en el gobierno federal, pues no reforzar y de no incidir en la generación de capacidades institucionales, no así en el discurso, ¿no? Porque también podría decirte que la Policía Municipal de Colima ha ido caminando como plan piloto del gobierno federal para la implementación de lo que fue el modelo, o de lo que es el modelo nacional de Policía y Justicia Cívica, que es este modelo que retoma también la Secretaría de Seguridad Pública Federal para efecto de darle continuidad y un fortalecimiento de las instancias locales. Al mismo tiempo, pues ha habido una reducción muy importante de los fondos federales. Pero a eso voy, Ale. O sea, ¿los recursos son suficientes? No, por supuesto que no son suficientes. O sea, estamos con ¿cuántos recursos tú recibes para la Policía Municipal? Y dices, pues con esto apenas la libro para no, estamos muy restringidos, ¿no? O sea, ¿qué tanta apuesta más en recursos públicos tendría que haber? ¿Duplicarse, triplicarse? Yo creo que sí. O sea, para que te des una idea, el tema del presupuesto de la Policía Municipal, yo creo que estaremos rondando los 80, 90, quizás 100 millones de pesos anuales, ¿no? De esos, digamos, pues es un recurso que prácticamente alcanza para pagar gasolina, nóminas y 2, 3 cositas, no hay mucho más. El equipamiento llega directamente por los recursos federales del Fortasec, ¿no? que Colima es uno de los municipios del estado que recibe este subsidio, pero por supuesto que no alcanzan los recursos. Ahora, lo que hemos mencionado también a nivel nacional es pues no haber recursos que alcancen el tema de la seguridad, ¿no? Los municipios tendrán que ir buscando, sobre todo si hay una apuesta desde lo local, a generar esas capacidades. En muchos lados se han generado fideicomisos donde los empresarios han aportado para mejorar las condiciones laborales de los policías, se han generado impuestos o contribuciones especiales por el tema de seguridad. Basta verlo. O sea, la cuestión, al no tener una policía o un servicio de policía, esos servicios son prestados por otros. Puedes encontrar servicios de seguridad privada que cobran cuotas, sí, y van casa por casa cobrando aportaciones. Es decir, si existiera, ¿no? Una policía fuerte que alcanzara suficiente, pues no tendría que entrar un particular a brindar sus servicios, y fácilmente los ciudadanos podrían, en lugar de estar pagando 30, 40 pesos o lo que sea a estas gentes que brindan seguridad privada, ¿no? Pueden estar vinculando a la policía municipal. Es decir, pero como no se ha dado una apuesta por ese sentido, pues tampoco es que haya como mucha necesidad de aquello. Por supuesto que los recursos no alcanzan también para dimensionar el tema de la policía, ¿no? El estado de fuerza. La Policía Municipal de Colima tiene 178 policías, ¿no? Cuando el estándar internacional mínimo tendríamos que estar hablando de cerca de 450. O sea, necesitaría Colima 450 para el estándar internacional. ¿El estándar internacional cuál es? De 3 por cada 1000. Ahora, no nos vayamos tan lejos, vamos al estándar mínimo nacional de 1.8. Entonces, estás hablando de 200, 250 policías. Entonces, desde ese simple momento te das cuenta que no hay el estado de fuerza suficiente. Entonces, puedes trabajar sobre eso, pero ya tienes un déficit de capacidad institucional. Ahora, con la situación de las finanzas como está, pues no alcanza. Habrá que pensar en generar estos fideicomisos, de buscar la aportación de organismos internacionales, que ha sido la apuesta, ¿no? Toda la asesoría y el soporte técnico, el acompañamiento que nos han brindado, buscar recursos de donde se pueda. Pero para eso hay que ponerse en el ojo de estos grandes inversionistas o de estos
gentes que van financiando los proyectos. Pero ¿tú crees, Alex, que tenga que entrar la iniciativa privada a resolver temas de interés público cuando se tienen suficientes recursos? O sea, yo veo, por ejemplo, que el gobierno federal le apuesta una gran cantidad de dinero a la Guardia Nacional que pues finalmente, con todo el mayor de los respetos que puedan tener estos elementos, pero están haciendo una función que finalmente no está atendiendo la función que se supone que deberían de resolver. ¿Por qué no destinar esa parte de esos recursos a los municipios? Bueno, esa es la gran pregunta. A ver, esa es la gran pregunta. Son los que requieren finalmente, son los que terminan atendiendo en primera instancia. O sea, ¿qué pasa a ti te toca a veces estar en reuniones nacionales? Esos temas no se discuten ahí de decirles, señores, en los municipios andamos con resorteras, andamos como tú bien dices, o sea, con una fuerza policial muy por abajo de los estándares internacionales. La convocatoria que sacó el gobierno federal para Guardia Nacional no hubiera servido para los municipios. Por supuesto, y ese fue el ofrecimiento original, digamos, de fortalecer las capacidades institucionales. No ha sido así la apuesta del gobierno federal. El gobierno federal ha apostado por lo que hemos visto, ¿no? Generalizar todo el esfuerzo a través de la Guardia Nacional, que efectivamente pues no es una fuerza policial civil desde el punto de vista estricto, ¿no? También por disponer ahora de la Fuerza Armada permanente, ¿no? Para labores de policía, lo cual en nuestro juicio es una cuestión equivocada. Tal es así que en fecha reciente, hace menos de un mes, se presentó por parte del alcalde una controversia constitucional contra este decreto del presidente de la República donde dispone esta Fuerza Armada. Es decir, de manera congruente y en un mensaje en ese sentido, decir, oye, lo que pretendemos es, lo importante es, y así está demostrado, que las capacidades desde lo local te permiten hacer estrategias focalizadas, estrategias, trajes a las medidas. Nadie conoce mejor el territorio, claro, que las propias policías locales. Entonces, no es una solución que vaya a dar resultados. Sin embargo, pues sí consideramos que es una política pública que ha sido o que está siendo equivocada y que, pues, por consiguiente, se lleva todo el tema del recurso, ¿no? Por supuesto que nos gustaría que el recurso estuviera destinado a otras cosas. Fue el ofrecimiento original de la Administración Federal, hoy el derrotero es otro. ¿Y el Estado, Alex? O sea, con el Estado de aquí de Colima, ¿cómo es esa relación en el tema de seguridad pública? A veces vemos en cierto modo situaciones complicadas para también la policía estatal aquí en Colima. Ya lo comentábamos hace un momento sobre la situación de estos 7 policías. Vemos que tenemos al 5º secretario de Seguridad Pública en lo que va la administración estatal y vemos perfiles de personajes con instrucción militar, ¿no? O de la Marina, o de la Naval, o de la Defensa Nacional. Entonces, ¿cuál es esa relación? ¿Cómo ha sido esa comunicación del proyecto que tú traes desde una perspectiva totalmente distinta de la seguridad pública y con el gobierno estatal? Mira, yo creo que ha sido buena, ha habido una relación respetuosa, una relación de coordinación, ¿no? Por supuesto que también, digamos, el municipio sigue una lógica y una dinámica propia, ¿no? La situación de Colima como ciudad no es la misma no es igual la problemática que tiene el resto del estado de entrada. Entonces, el alcalde, digamos, con un diagnóstico muy preclaro, ha llevado pues, adelante esa estrategia y pues, nos ha permitido pues, articular esfuerzos. Sin embargo, el proyecto de Colima va avanzando como tal. Es decir, sí ha habido una coordinación, en el tema operativo ha habido participación conjunta en cuestiones de algunos operativos, de algunas cuestiones de colaboración. Incluso el Estado pues, ha tomado algunas cuestiones del modelo Colima, del modelo Justicia Cívica y Policía de Proximidad, con la intención de intentar replicarlo en el resto de los municipios. Es un tema, por supuesto, de largo alcance, es una cosa interesante la que se pretende. No sé si darán los tiempos, ¿no? Porque también es una cuestión de trabajo, casi diría que hecho a mano. Entonces, pero el Estado trae la dinámica similar al gobierno federal, ¿no? O sea, ellos
consideran que el tema de la seguridad pública tiene que atacarse con más armas, más elementos, más este tipo de estas actividades, de estar haciendo presencia en diversos puntos de la ciudad, hacer como les llaman los boom, y estar haciendo ese tipo de situaciones. ¿O consideras tú que el gobierno estatal en el tema de seguridad sí le está apostando a la otra parte? No. A ver, que queda claro, Colima es un tema complejo, ¿no? Entonces lo que el gobierno del estado me parece que va en esa lógica. También es cierto que las estrategias que siguen a nivel municipal son muy distintas a la que tendrá que seguirse a nivel estatal por la cuestión del pues estar cercano al terreno, digamos, ¿no? Decíamos que en esa congruencia de competencia que debiese seguir las policías, pues al gobierno del estado le tocaría una mayor presencia en el tema de seguridad penitenciaria, o en el tema de garantizar la seguridad en los caminos y en las carreteras, o el tema antimotín, por ejemplo, que los municipios no tenían esa capacidad, o el tema de atacar frontalmente la cuestión de cuestiones de droga, por ejemplo, ¿no? Esa es la cuestión, decir, oye, a ver, una real coordinación, no hay palabra más hueca en el tema de seguridad que la coordinación, es papel mojado. Todo el mundo, después de los sucesos que puedan suceder, ¿no? Vamos a coordinarnos, ¿no? Vamos, no sé qué. Coordinación es sinónimo de no sabemos qué, pero es políticamente correcto, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho es, oye, a ver, para que haya una real coordinación, juguemos la posición que cada uno le corresponde. ¿Para qué nos hacemos bolas haciendo exactamente lo mismo? Si están restringidos, si están muy limitados los recursos, pues juguemos y distribuyamos, ¿no? Deja cuestiones que son faltas administrativas y que son cuestiones mucho más del perfil administrativo para que lo hagan las policías municipales, pero no repitamos labores. Entonces, esa es como la invitación que se ha hecho, ¿no? En ese tema, decir, oye, sí vamos juntos, pero no revueltos, ¿no? Sí hay coordinación, pero una coordinación efectiva, una coordinación inteligente, ¿no? Que te permita que cada quien se encargue de lo que se tiene que encargar y no hacernos bolas en la operación. Y en este sentido de la coordinación, que a veces, digo, para quienes nos están viendo, nos están escuchando, todas las mañanas se reúne un cuerpo de... ¿Te toca ir a esos también, Alejandro? Mira, sí me ha tocado ir, ¿no? Las conozco bien las reuniones. Se realizan y se van a echar el cafecito, a platicar y a decir como que sí, que supuestamente son las reuniones de coordinación nacional y se hacen en los estados para ver el tema de la seguridad pública. En este tema de coordinación que termina siendo descoordinándose o no se ve un plan como tal, el municipio de Colima, ¿en qué lugar queda? O sea, ¿en qué visualiza el gobierno estatal y el gobierno federal? Estos loquitos están haciendo su onda, ahí déjenlos, ¿no? O sí están diciendo, impulsemos, apoyemos, respaldemos, fortalezcamos, o lo dejan así nomás. Pues mira, ¿tú cómo lo percibes? Yo lo percibo como un poco ambiguo en ese sentido, es decir, han sido respetuosos, ¿no? Quizá al principio, oye, aquí están estos loquitos, incluso me atrevería a decir que en algunos lugares pues, le apostaron a que el presidente municipal fracasaría al tomar y hacerse cargo de la seguridad, ¿no? Entonces ha sido un poco más bien como la duda, ¿no? O como la incertidumbre de decir, oye, pues a ver qué hacen, ¿no? A ver qué pasa. A ver qué pasa, ahora a ver qué cosa organizan, y yo creo que ha transcurrido en ese sentido. Ahora, ha habido esa relación respetuosa, de por sí es muy importante, ¿no? En el caso de la experiencia en Michoacán, pues era todos los días un pleito con el gobierno del estado, con el propio gobernador, que se oponían francamente porque querían regresar a una cuestión de mando único. Entonces, afortunadamente, en Colima no se da esa situación, sino que ha habido pues un respeto, digamos, al trabajo de cada una de las esferas. Creo que pudiera fortalecerse de muchas maneras, y lo hemos dicho, la cuestión es que hagamos una coordinación realmente inteligente, ¿no? Basada realmente en un intercambio de información, en un intercambio de datos y de inteligencia que nos permita ser efectivos. Más que una cuestión de tratar de mandar quién está por encima de nosotros, tiene que ser una coordinación, porque ambos convivimos en la capital, cada quien con su responsabilidad propia, digamos. Entonces yo creo que está madurando esa relación de coordinación. Yo te diría que estamos en ese proceso de maduración, ha sido una relación respetuosa y que hoy hay una apuesta de colaboración interesante, ¿no? Me ha tocado hablar más veces con el actual secretario de Seguridad Pública en el corto plazo que lleva que con el anterior. O sea, ya van 2 veces que hablo con el actual, y con el anterior, pues si lo vi 1 o 2 veces porque no se generaban
esos ambientes, fue mucho. Entonces, yo creo que estamos en una relación que tiende a madurar, que tiende a haber respeto y que pues la Policía Municipal ha también tenido la oportunidad de ganarse un lugar. Oye, y ahorita que estabas comentando el tema del mando único, Alex, se popularizó hace varios años el tema del mando único, que era la opción, que era la acción que se tenía que hacer para resolver todos los males de seguridad en este país. Y conforme ha ido avanzando el tiempo, se ha perdido la idea de que el mando único es la opción, de concentrar en un solo personaje todo el control de las policías y de todo. ¿Tú le apuestas al mando único? No, por supuesto que el mando único. ¿O consideras que tendría que reforzarse o fortalecer lo municipal? Yo creo que esa debe ser la apuesta, sin duda, el fortalecer las capacidades municipales, pero no debería descartarse también un mando mixto, ¿no? Es decir, no al mando único, por supuesto, porque eso inhibe, ¿no? y rompe todo incentivo para que los municipios le apuesten lo que tienen que apostar. Si de por sí no hay una apuesta, hay una dejadez, hoy los alcaldes están escondidos en las faldas de la Guardia Nacional, están escondidos esperando que llegue la Guardia Nacional a rescatar a los municipios, ¿no? Es una cosa pues bastante triste, ¿no? Entonces, yo creo que debe haber una apuesta generosa por parte de los presidentes municipales para efectos de sacar adelante sus corporaciones, pero al mismo tiempo también pudiera ensayarse alguna cuestión como un mando mixto que permite en determinadas circunstancias y muy delimitadas hacer una sumatoria de fuerzas, pero insisto, respetando siempre el perfil de cada uno de ellos. Es decir, el perfil que tienes para una policía municipal no es el mismo que el de la policía del Estado y no va a ser jamás el mismo, ni la preparación, ni el armamento, y también si lo llevas a un nivel federal, por supuesto que no es el mismo perfil. O sea, tienes al Ejército, a la Guardia Nacional haciendo labores de proximidad, cubierta la cara, ¿no? Con un pasamontaña, un arma larga, y dices, a ver, eso, ¿no? O en las zonas turísticas, tienes haciendo patrullajes en las playas, dices, está muy bien, pero eso no le llamen proximidad, llamen como quieran, pero no es proximidad. Es decir, yo sí creo que tiene que haber una colaboración que pudiera llegar en algún momento dado a un tema de coordinación mixta, sin embargo, cuidando siempre, siendo muy respetuosos de los perfiles de cada una de las instituciones. Alejandro, ya estamos cerca de la hora, bueno, ya estamos prácticamente en la hora de esta interesantísima charla. Comentarle, agradecerles a todos los que nos están sintonizando: Luis Fernando González, Patricia Dame, Rommel, Nancy, Cristian Castillo, Jorge Llerena, Luis Ariel Gerandi Alabat, Gabriel Verduzco, el fiscal, saludos Gabriel, Omar Barajas, Daniel Púa Garibay, Pedro Damián, Luis Jorge Espinosa, nos manda saludos, Beatriz Morales Castellanos, Romaldo García, el licenciado de ahí del Congreso, mi amigo Rumis, Alejandro Martínez, Daniel Martínez, Jorge Rico Solís también nos manda saludos, Mónica Álvarez Gutiérrez, Gabriela Rubalcaba, te dice que muy buena tu intervención, Alex. Lau Paredes, Adrián López, Remedios Olivera, la diputada, saludos diputada, Mar Nieves, Luis Anaya, Juan Roberto Cárdenas, Chava Fuentes también nos manda saludos, María Guadalupe García, Adalberto Pineda López, Dinora Brizuela, Cruz Gustavo Esparza, Enrique Juárez, Luis García nos dice excelente funcionario como muchos del Ayuntamiento de Colima, ánimo Locho. Julio César también nos está viendo y dice interesante entrevista, indudablemente los casos de violencia doméstica han aumentado un 50% debido a la pandemia y al mayor tiempo de convivencia entre parejas, con registro de hasta 40 casos diarios. El titular de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Colima, Alejandro González Cusi, refirió que este crecimiento se ha registrado en las llamadas al 911 y en la atención que se ha venido brindando. Aseguró que los casos de violencia que se reportan a la Policía Municipal se atienden mediante el área de trabajo social. Lamentó que la violencia contra la mujer es lo que más se registra, ya que la pareja empieza con una discusión y terminan en los golpes. Señaló que el 82% corresponde a víctimas de mujeres y el resto a hombres. González Cusi ponderó que el modelo de justicia cívica implica también acabar con la impunidad, por ello es importante la actuación de la policía en temas de flagrancia, donde se pone a disposición al agresor, lo que por cierto lamentablemente no ocurrió en el penoso caso del regidor Rafael Alcaraz Briceño. Está
claro entonces que hay mucho por hacer para que la violencia doméstica no se vuelva habitual o normal y evitar que la justicia sea discrecional, aplicándose solamente al ciudadano común y corriente y no a distinguidos miembros de la clase política empresarial. Nos comenta Julio César. ¿Comentarios sobre eso, Alex? Pues mira, yo creo que la ley tiene que aplicarse para todos y parte del modelo de justicia cívica y policía de proximidad es eso, es decir, generar las condiciones para que la autoridad, como decimos, autoridad y gobernados estemos bajo el imperio de la ley. Estoy convencido y yo creo que ese será el derrotero, que todo el mundo queramos cumplir con la ley, ¿no? Pero como tú no lo cumples, pues yo ¿por qué la voy a cumplir? Y si la autoridad no lo hace cumplir, pues es la ley de la selva. En la medida que genera esas condiciones, logramos que haya orden. Entonces, yo creo que la ley es para todos y parte de un principio importantísimo es que se aplica para todos de manera pareja. En el caso concreto decías hoy que es un juzgado cívico, que es un juez cívico, es aquel funcionario que tiene esa capacidad de calificar una sanción administrativa. Le quitamos las facultades al presidente municipal de perdonar las multas, de perdonar las sanciones, para efecto que sea un funcionario que se dedica a eso, es decir, buscar la aplicación pareja del reglamento. Pero en el caso del regidor, ¿se aplicó parejo o sí? Se aplicó parejo, en ese caso concreto no hubo una situación de flagrancia que pudiéramos, digamos, como detener a la persona para ponerla a disposición, y se actuó, digamos, conforme lo que se tenía que tener. El Instituto de la Mujer acompañó a la persona a presentar la denuncia, es decir, también había tintes de otro orden que son en otra ventanilla, no en parte de la policía municipal. Entonces, sí es un tema importante el de la violencia familiar, bien lo dicen ahí, se ha dado un monitoreo diario por instrucciones del alcalde, porque a partir de la pandemia tenemos unos datos muy interesantes, ¿eh? O sea, todo el paradigma, digamos, de la seguridad sufre un vuelco muy importante a través de esta cuarentena, de este cambio global. Entonces hemos ido dando un monitoreo diario de los incidentes que se presentan. En el caso concreto de violencia familiar, pues sí tenemos un incremento de un 50%, ¿no? Pero lo importante es no solamente documentar el proceso, ¿no? También ha habido un incremento importantísimo, ahí está Gabriel Verduzco, quien le mando saludos y mi respeto, en el tema, por ejemplo, de la recepción de las denuncias en tema de violencia familiar. Al mismo tiempo que se incrementa el número de llamadas telefónicas al 911 y los reportes a policía, hay un incremento muy importante en la cuestión de la recepción de denuncias que nos permite, pues, ese seguimiento de investigación. Son problemáticas estructurales que hay que entender de fondo, ¿eh? Pero por decir en un caso, haciendo referencia a esto, lo que comenta mi buen amigo Julio César, gran columnista de aquí, periodista del Estado, el caso, vamos a poner el caso del regidor, hay una situación de violencia, sucede, la persona esta mete la denuncia como debe de ser, pues bajo su procedimiento. En este caso, ¿estaríamos viendo al regidor tener que acudir a un juzgado cívico o a atenderse? ¿O es otra instancia la que tiene? Es otra instancia. Ya cuando estamos hablando de denuncias y tal, estamos hablando de un área, o de una, digamos, la parte penal. Okay. Lo que tiene que ver con la justicia cívica es justamente esa frontera, es la parte administrativa. Okay. Son dos esferas, la parte administrativa y la parte penal. O sea, es un tema que corresponde al área de la fiscalía. A la fiscalía, ya que hay una denuncia y es un tema de responsabilidad penal. Ahora, lo que estamos haciendo, y ahí está la parte disruptiva, es decir, el modelo de justicia cívica se maneja en los límites, por eso es disruptivo, porque yo puedo decirte, la justicia cívica y la policía de proximidad planteada así, es como el Uber o el Airbnb del derecho y de la justicia, es decir, se maneja justo en esa franja. Hay una serie de hechos y decíamos, el tema es la impunidad, el que no pasa nada. Pero si esas cosas que no pasa nada, tú las empiezas a sancionar y empiezan a pasar, el tema concreto de la violencia familiar, hay muchas veces que la mujer no quiere presentar la denuncia, la principal víctima. Entonces, es decir, si no pasa nada y no se presenta la denuncia, pues lo que empezó siendo una cachetada, la segunda vez va a ser un puñetazo y la tercera vez la va a matar. Es un tema, digamos, estudiado de la violencia. Pero ¿qué pasa si a la primera de cambios, independientemente si la mujer quiere presentar la denuncia o no, aunque es un tema oficioso, ¿no?, se presenta a la policía? Y es decir, aunque no haya una repercusión en la vía penal, sí la hay en la vía administrativa y la persona se pasa 36 horas arrestada. Sabrá que la siguiente vez que le levante la mano, o podemos emitir como policía una orden de protección de facto. Es decir, en tanto las instancias encargadas de eso, como puede ser la fiscalía o los juzgados, emiten esas órdenes, lo que puede suceder es que la policía esté más al pendiente, que esté haciendo rondines. Entonces lo que haces es generar un ambiente donde sí pasan cosas. Entonces empezamos nosotros a replicar algunas cuestiones que en Estados Unidos llaman misdemeanors o delitos menores, traerlas también al campo administrativo. Es decir, oye, yo no sé, y te lo dije hace un rato,
estamos generando un ambiente que depende enteramente de las capacidades municipales. Yo no sé si se va a procesar en la fiscalía o no se va a procesar. Ojalá que así fuera, si se presenta la denuncia correspondiente y tal, pero si no fuera el caso, hay la capacidad también para procesarla por la vía administrativa. Y en ese sentido logras también atacar y dejar con consecuencias circunstancias que en otro sentido no lo tendrían. Esa es la apuesta, es decir, que ante los menores faltas al reglamento, ¿no?, que después van creciendo, puedas tener tú consecuencias que te inhiban. Por eso decimos que es digamos, una estrategia de prevención hipertemprana, ¿no?, o focalizada. Es decir, en la medida que lo vas presentando, la vas atacando. Entonces, esa es un poco la idea. Es decir, sin esperar que vaya a pasar algo después, que podría ser, la atajas antes para efecto de que eso no siga creciendo. Ok. Edgar Saúl Díaz Aguirre también nos está viendo. Jesús Polanco, Fausto Delgado, Dunia de la Vega. Fausto Delgado dice, muy buen tema, Julio César, para reflexionar hasta donde alcanza el brazo de la justicia, y aquí lo explicó Alex. Héctor Galindo, el delegado de Cruz Roja, también nos está viendo, muchas gracias. Dice él nos comenta que creo que la seguridad debe ser responsabilidad de los 3 niveles de gobierno, independientemente de qué partido sean. Por supuesto que debe haber coordinación, es lo que comenta el doctor Héctor Galindo. Eric Figueroa, Carlos Guillermo Aguirre Ceballos nos dice, saludos, muy buen político el amigo entrevistado, ya te hacen político también. Si el tema es penal porque lo atienden en justicia cívica, es una contradicción de origen. No, a ver, ahí sí me gustaría como aclarar el tema, no es una contradicción de origen. El tema de la justicia cívica es un tema absolutamente disruptivo. Es decir, hay un ámbito de dos responsabilidades, está la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa. Lo que alcanza, digamos, a nivel municipal es el tema administrativo. No es una contradicción, porque es justamente lo que está pasando en este país, ¿no? Hay una gran cantidad de acciones que no se procesan en el sistema penal formal, que no ingresan a la tubería del sistema penal formal, que esas son las que estamos cachando de manera residual. Es decir, todo aquello que compone, no se denuncia o que no llega a constituir una carpeta de investigación desde el punto de vista formal, una investigación de fiscalía, lo estamos procesando, que en otros casos no pasaría absolutamente nada, ¿no? Quedarían en la impunidad, que es lo que nos está generando la violencia. Es decir, lo que estamos haciendo es que las cosas pasen, pero desde el punto de vista técnico-jurídico estamos hablando de 2 ámbitos distintos, que corren por vía separada. Pero pongamos un ejemplo de un caso de justicia cívica, a lo mejor para que la gente que nos está viendo lo entienda. Un caso de una infracción de vehículo, ¿entra en un tema de justicia cívica? Sí, a ver, la justicia cívica tiene que ver con todas las faltas administrativas. Se reformaron reglamentos a efecto de tener 105 faltas administrativas que tienen que ver con orden público, tienen que ver con ecología, tienen que ver con medio ambiente, tienen que ver con la propiedad. Pero un vecino que tiene la música a todo volumen. Sí, el ruido excesivo, que ha sido uno de los problemas más serios durante la cuarentena. Es una típica falta administrativa. Entonces lo que sucede es que empieza, digamos, el reclamo. Oye, mi vecino no me dejó dormir. 2, 3 días de fiesta continua, con norteño y con no sé qué, ahora todos confinados, dicen, oye, o viene la policía o le voy a dar un machetazo o le voy a matar, ¿no? Eso es netamente justicia cívica. Es decir, nos anticipamos a que haya una cuestión de violencia para atajarle de su origen, ¿no? Entonces tratas de resolver el conflicto desde la raíz cuando empieza a suceder. Pero es un tema netamente de orden administrativo. Lo mismo pasa con las faltas de tránsito. Todas las faltas de tránsito que se cometen en la ciudad, todas las infracciones, tienes que ir con un juez cívico, ya no puedes pagarlas. Ok, pero por eso, ¿por qué no me platicas, Alex, cuál es el hilo, el camino que sigue? Vamos a suponer, hay una denuncia, ¿qué pasa con esta persona que tiene el norteño y toda la música y a todo volumen? Bueno, ¿cuál es el procedimiento? Hacen su llamada, ya sea al C2 o 911, se acerca a una patrulla de policía, ¿no? Y con un sonómetro dice, oye, a ver, estás rompiendo, ¿no? Estás arriba de los decibeles que permite la norma, entonces te conmino a que bajes inmediatamente. Es una falta administrativa. No, pues que no le voy a bajar no sé qué, o le bajo por ahora, ¿no? Y al rato otra vez. Entonces lo que hace la policía es dejarle una amonestación, decirle, oye, a ver, tú estás frente a una falta administrativa, te dejo una amonestación. La siguiente vez te dejo un citatorio con el juez cívico. Entonces, si hay una residencia, se le deja un citatorio, ¿no? Y la persona tiene que presentarse a las 72 horas con el juez cívico, quien va a revisar si hay reincidencia, si la gravedad de la sanción, y aplicará una consecuencia, ¿no? Que puede ser multa, arresto, trabajo comunitario, ¿no?
Ahora, eso es en la parte de las faltas administrativas de orden público. También puede haber temas de tránsito, ¿no? Ahora, si en el caso concreto la persona no se presenta a las 72 horas, el juez puede mandar por él a través de la policía. Oye, preséntame a esta persona que es un probable infractor que no vino. Entonces la policía va y lo trae. Hoy, en tema de orden público, tenemos un promedio de 14 personas detenidas diariamente por faltas administrativas, principalmente por el tema de consumo de drogas en la vía pública o bebidas alcohólicas, ¿no? Ese es el principal problema. Okay. El siguiente es riña y ruido excesivo. Ok. ¿Una agresión es falta administrativa? Una agresión es falta administrativa. Nos pregunta Carlos Guillermo. Una agresión, habrá que pensarlo en qué términos. El municipio de Colima también ha sido pionero en reformar sus reglamentos a efectos, por ejemplo, en el caso de la violencia contra la mujer, de contemplarlo también como faltas administrativas. Además de la responsabilidad penal, el municipio tiene, ¿no?, y contempla el tema de la agresión contra la mujer como faltas administrativas. Eso es lo que preguntaban hace un rato, decían, oye, a ver, ¿cómo está esa frontera? Un caso típico son las lesiones. Muchas veces, una riña, por ejemplo, hay lesiones, pero a veces no prospera la puesta a disposición ante las fiscalías, ¿no? O no quieren llegar a esos niveles. Entonces, si no la contemplamos como una falta administrativa, para decirlo con mayor claridad, muchas faltas administrativas, el catálogo contemplan situaciones o conductas que también tienen carácter delictivo, ¿no? Pero tienen una vertiente también de sanción en el ámbito administrativo, para que el municipio tenga competencia a través de los jueces cívicos de sancionarlas. Okay. Entonces, una riña, si no procede la puesta a disposición a la fiscalía por lo que quieras, puede ser sancionable aquí con trabajo comunitario, con arresto, con multa, ¿no? Entonces, es un poco decir, oye, ¿qué está a nuestro alcance para lograr que eso suceda? Si camina fiscalía, pues tiene preferencia, digamos, la parte de la responsabilidad penal, sí, y se va por ese camino. Ok. Francisco Padilla también nos está viendo y Carlos Guillermo también, bueno, nos hizo una pregunta, pero que ya la contesté sobre el tema de la música. Pues bueno, Alejandro, ya llegamos a la parte final, ya nos pasamos hasta 15 minutos, muy bueno el tema. Agradecerte que nos hayas recibido aquí en tus oficinas. Aquí estamos transmitiendo desde las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública y a un costado está el área de los juzgados, se puede decir, el Centro de Justicia Cívica. Centro de Justicia Cívica. Algo que más quieras. Que hubiera sido una buena ir a transmitir de allá. Te invito después a que un día hacemos una transmisión allá. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, pues agradecerte el espacio, saludar a todos los ciudadanos colimenses y pues seguir en esta misma línea, es decir, las instituciones se generan entre todos, es la suma de esfuerzos, tanto de los ciudadanos como de la propia autoridad. Hoy la Policía Municipal y esta estrategia de seguridad que encabeza el alcalde Leoncio Morán, pues permiten ir en esa dirección, apostándole ese cambio cultural de mediano y largo plazo, que desde el principio no es obstáculo para que se den los resultados en tema de incidencia delictiva. Yo creo que la apuesta es generosa, una apuesta grande, y que hoy por hoy pues nos permite asegurar que vamos por el camino correcto, ¿no? El potro no está domado todavía, pero se está cansando en algunas cuestiones y eso pues es importante, es un aliciente para seguir con el esfuerzo como hasta ahora se ha venido haciendo. Pues muchísimas gracias, Alejandro, agradecerles sobre todo a ustedes que nos acompañaron durante esta hora, 15 minutos, hablando sobre un tema muy interesante de lo que se está haciendo aquí en Colima, que no solamente somos referente nacional en las cosas feas, también somos referente nacional en algo que se está construyendo aquí. A nivel nacional estamos siendo reconocidos en Colima por el tema de la implementación de justicia cívica, de este modelo que están implementando aquí tanto Alejandro como el alcalde Leoncio Morán, y que la gente lo conozca, que la gente se dé cuenta qué es, cuáles son los alcances, qué es lo que buscan y por qué, ¿no? Y por qué se está realizando este tipo de políticas públicas aquí en el municipio. Y como es este programa de la entrevista, va con esa finalidad de hablar sobre temas públicos, de conocer a los funcionarios, a quienes están tomando esas decisiones, para que ustedes estén enterados y sepan lo que se está construyendo aquí en nuestro estado de Colima. Muchísimas gracias, Alex. Gracias. Saludos. Y nos vemos en el próximo programa de La Entrevista. Despierta Colima. Muchas gracias, hasta luego.